Saludos y bienvenidos a esta clase de filtración glomerular y flujo sanguíneo renal. En esta vamos a observar, vamos a analizar como tal, cómo es que el riñón va a tener los mecanismos de filtración glomerular y cómo es que se filtra la sangre como tal en nuestro riñón. Las primeras formas en las cuales el agua va a salir de nuestro cuerpo, o de nuestras células mejor dicho, va a ser por la formación de la orina. Y precisamente, una vez que se realiza la llegada de la sangre al interior del del corpúsculo renal, vamos a tener la formación de la orina. En esta formación de la orina tenemos varios pasos. La primera parte de esto es el filtrado glomerular, donde estábamos viendo que según el flujo de sangre podemos filtrar hasta 180 litros de líquido, de sangre por supuesto, a los cuales se van a pasar a través de esos capilares. Estos de aquí son vasos sanguíneos. Entonces, por aquí va a pasar la sangre y se va a filtrar hacia el espacio de Bowman o espacio urinario. La reabsorción de este filtrado es importante porque muchas de esas cosas, como veíamos en la lección anterior, sirven, por supuesto. Solamente aproximadamente 1 litro de esto se va a utilizar para la orina. Entonces, más o menos ese es el gasto que normalmente produce nuestro cuerpo según nuestro peso corporal y según nuestro estado hidratado, nuestro estado hidroelectrolítico. Bien, la variabilidad va a depender sobre todo de la tasa de excreción renal y esto por supuesto es dependiente de nuestro estado de salud o de la edad. El filtrado glomerular se va a asimilar mucho al plasma, de hecho parte del plasma está dentro de este filtrado glomerular. Sin embargo, las proteínas van a ser la principal composición de este filtrado glomerular. Estas, solo el 0.03% de las proteínas va a estar en el mismo. Entonces, las proteínas normalmente no están en el filtrado, ¿sí? No es normal perder proteínas por la orina. De aquí vamos a llegar a algo que se llama tasa de filtrado glomerular, que no es otra cosa más que el aproximado de mililitros que se filtran por minuto. Y esto es en funciones efectivas, ¿sí? No es que solamente se filtren, es que como tal se produce, ¿sí? Aquí hay que relacionar el filtrado glomerular con la producción de orina. Y con esto vamos a tener que el valor normal es de 100 a 125 mililitros por minuto. De estos, el 20% va a ser el porcentaje del plasmático renal que se filtra y el 0.2 de la fracción de filtración del flujo plasmático renal. Los determinantes de este filtrado glomerular van a ser 3. Bueno, en esencial 2. Las presiones hidrostáticas que se generan entre ellas, o la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas en los capilares, y el coeficiente de filtración glomerular, para lo cual vamos a tener los productos de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y la superficie de los capilares. Entonces, relacionándolo de forma directa con la anatomía, si nuestros capilares del glomérulo no están íntegros, no podemos hacer un filtrado correcto. Si los capilares no tienen una estructura correcta, no podemos hacer un buen filtrado. Y de aquí tenemos la fórmula del filtrado glomerular, que es igual al coeficiente de filtración glomerular por la presión de filtración directa. Entonces las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas también van a influir de forma directamente proporcional al filtrado glomerular. Entonces aquí también tenemos los componentes de la presión de la filtración directa. En primer lugar tenemos la presión hidrostática glomerular, que es de aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Esto es lo que favorece a la filtración. Como tal, es la fuerza que empuja desde el vaso sanguíneo hacia afuera para que se realice este filtrado. El equivalente a una prensa que impulsa lo que se vaya a comprimir, ¿no? Solamente que en este caso pues es sacar, es filtrar. El siguiente componente es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Esta es una presión mucho menor a la de la presión hidrostática de 18 milímetros de mercurio que se opone a la filtración. De lo contrario, solamente estaríamos tirando todo el filtrado, ¿sí? Otro es la presión coloidosmótica glomerular. Esta es de 32 milímetros de mercurio y también se va a oponer a la filtración. Y por último tenemos la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Esta es más o menos de cero y afecta pues prácticamente ninguna, es más o menos el estado neutral que tiene la cápsula de Bowman. Entonces, aquí los dos componentes principales del filtrado glomerular pues van a ser las presiones, pero sobre todo del lado de la cápsula de Bowman y del lado de la presión glomerular. Entonces, aquí vamos a tener
¿qué es lo que depende o qué es lo que varía para la presión de filtración neta? Aquí tenemos la filtración neta es de 10 milímetros de mercurio. Se obtiene con la fórmula de presión glomerular menos los valores que mencionamos anteriormente de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, menos la presión coloidosmótica glomerular. Bien, y aquí los valores son aproximadamente de 10 milímetros. De ahí obtenemos esa filtración neta glomerular, 10 milímetros de mercurio, obteniéndola de esta fórmula. El efecto del coeficiente de filtración glomerular es que reduce la filtración glomerular de forma proporcional. Si este coeficiente disminuye, la tasa de filtrado disminuye. Si el coeficiente de filtración glomerular aumenta, pues también va a aumentar la tasa de filtrado. En este caso, hay causas patológicas que pueden modificar este tipo de coeficiente. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la no controlada, por supuesto, y la diabetes pueden reducir el efecto del coeficiente de filtración glomerular. Por lo tanto, diabéticos e hipertensos van a tener un filtrado glomerular disminuido. Los efectos en el riñón es que aumenta el espesor de la membrana y también aumenta la superficie de filtrado glomerular y por tanto son componentes directos del mismo. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman en condiciones normales no va a controlar de manera directa al filtrado glomerular, pero que sí lo puede hacer en el caso de una obstrucción urinaria. Digamos que por aquí, en esta zona, se mete una piedrita, que es muy frecuente. Esta piedrita va a aumentar la presión de la cápsula de Bowman y puede alterar el filtrado glomerular y por consiguiente la presión arterial y también la tasa de eliminación de la orina. Entonces las consecuencias va a ser la presión va a aumentar o reducir gravemente la filtración glomerular. Bien, en este caso patológico, reducir gravemente el filtrado glomerular por las presiones que existen en esta zona. ¿Sí? Es algo frecuente en un padecimiento llamado hidronefrosis. La presión coloidosmótica en el capilar glomerular tiene como factores influyentes del plasma arterial y la fracción de filtración. En el caso de que aumente esta presión, la presión coloidosmótica glomerular disminuirá la filtración glomerular. Entonces, aumenta presión coloidosmótica, disminuye este filtrado glomerular. Si disminuye la presión coloidosmótica del capilar glomerular de esta zona de acá, también va a reducir la presión coloidosmótica glomerular y por lo tanto aumenta la filtración glomerular. Entonces aquí se pueden dar cuenta que los capilares que se encuentran en el glomérulo pueden controlar de forma directa el filtrado glomerular. Y esto se puede lograr de forma fisiológica. Sin embargo, también como médicos podemos afectarla con algunos medicamentos. La presión hidrostática del capilar glomerular. En el caso de la presión arterial, su aumento eleva la presión glomerular y por lo tanto amortigua los mecanismos autorreguladores. La resistencia arteriolar aferente, su aumento reduce la presión glomerular y la filtración glomerular, y la resistencia arteriolar eferente eleva la presión glomerular, tendiendo a aumentar la filtración glomerular. Entonces, en este caso, de forma general, la arteriola aferente nos va a ayudar a reducir la presión glomerular y por lo tanto la filtración glomerular. Y en el caso de la arteriola eferente, cuando se aumenta esta resistencia, se eleva la presión glomerular y aumenta la filtración glomerular. Entonces hay que tener estos puntos en cuenta porque estos van a ir influyendo en las personas que tengan trastornos de la presión arterial y sobre todo trastornos renales crónicos. Tenemos que el flujo sanguíneo renal, en el caso del riñón, corresponde al 0.4% del porcentaje del peso corporal total que representan los riñones. Entonces, a comparación del peso que puede tener un riñón que es de 150 gramos, en el riñón pasan 1100 mililitros por minuto con el flujo sanguíneo renal aproximado. Entonces tenemos que hasta el 22% del gasto cardíaco lo reciben los riñones. Entonces el grado de flujo renal en el caso de ambos riñones es bastante elevado. Y por eso vamos a tener que los determinantes del flujo sanguíneo renal van a ser dos principalmente. El gradiente de presión, que es la diferencia entre presión arterial renal y la presión venosa renal. Y por supuesto también la resistencia vascular renal, con la suma de las resistencias de los segmentos vasculares individuales. En este caso, los segmentos de mayor resistencia vascular renal
van a ser las arterias interlobulillares. Estas van a contribuir significativamente a la resistencia vascular renal y por lo tanto van a variar mucho el filtrado glomerular. Las arteriolas aferentes van a regular el flujo sanguíneo hacia el glomérulo y las eferentes controlan la presión dentro del glomérulo, ¿sí? Contrario a lo que se puede intuir, ¿no? De que las arteriolas eferentes van saliendo, por supuesto que no, son como tal la llave de salida. Entonces, si estas se ven controladas de manera positiva o negativa, van a aumentar de forma directamente proporcional la presión dentro del glomérulo. Entonces se imaginarán que la mayor parte de los medicamentos que controlan la presión glomerular van a afectar a esta arteriola, a la eferente. El control del filtrado glomerular y el flujo del sanguíneo renal se realiza por diferentes mecanismos. Dentro de ellos, el principal y más importante de todos, pues es el sistema nervioso simpático. Este, mediante su activación intensa, contrae las arteriolas renales, disminuyendo el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo, por supuesto, también. Hay diversas hormonas que van a influir en este filtrado y el flujo sanguíneo. Autacoides, que son vasoactivos, liberadas por el mismo riñón y van a afectar al filtrado glomerular, y los controles intrínsecos como las retroalimentaciones que van a regular estos. Vamos a ir desglosando punto por punto. Las hormonas y autacoides van a ser la noradrenalina y la adrenalina, las principales que van a afectar al riñón, van a contraer las arteriolas y van a disminuir el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo. Entonces recordemos, noradrenalina y adrenalina disminuyen el filtrado glomerular. La endotelina va a contraer las arteriolas renales y también va a reducir el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo. Y por último, la angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes, aumenta la presión glomerular y disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Entonces prácticamente todos nuestros mecanismos normales hormonales van a ayudar a disminuir el filtrado glomerular, en el caso de que se necesite, por supuesto. Otros van a ser el óxido nítrico, por ejemplo, este va a ayudar a reducir la resistencia vascular renal, aumentando el filtrado y el flujo sanguíneo. Las prostaglandinas también amortiguarán efectos vasoconstrictores y las arteriolas aferentes. Y por último, los antiinflamatorios pueden reducir el filtrado y el flujo sanguíneo al bloquear a las prostaglandinas de forma directa. La autorregulación de este filtrado y el flujo sanguíneo renal se va a definir como una capacidad de mantener el flujo y el filtrado constantes ante los cambios de presión arterial. Este rango de presión efectiva es entre 75 y 160 milímetros de presión arterial. Como complemento para esto tenemos que la retroalimentación túbulo-glomerular se realiza por parte del complejo yuxtaglomerular. ¿Qué es esto? Es una zona del glomérulo donde encontramos conexión directamente del glomérulo con algunas porciones del túbulo contorneado distal. Y esta zona yuxtaglomerular tiene a la mácula densa, ¿sí?, en el túbulo contorneado distal. Estos van a reducir los mecanismos aferentes con la resistencia arteriolar aferente cuando baja la presión arterial. Y en el caso de los mecanismos eferentes, va a aumentar la liberación de la renina, formando la angiotensina 2, y como vimos ya sus efectos de la angiotensina 2, esta nos va a ayudar a contraer las arteriolas eferentes, aumentando la presión glomerular, disminuyendo el flujo sanguíneo renal. Hay un mecanismo llamado miógeno que se define como la capacidad intrínseca de los vasos sanguíneos para contraerse con aumento de la presión arterial. Esto sirve sobre todo para prevenir el sobreestiramiento y regula el filtrado y el flujo sanguíneo renal. Como respuesta, reduce la resistencia vascular al disminuir la presión arterial. Tenemos efectos de la dieta en el filtrado y en el flujo, como por ejemplo, la dieta alta en proteínas aumenta el flujo renal y el filtrado glomerular, estimula el crecimiento renal. Los mecanismos como aminoácidos aumentan la reabsorción del sodio en el túbulo proximal y en el caso de estas dos, disminuye la resistencia arteriolar aferente y aumenta el filtrado. La hiperglucemia también tiene un efecto directo en la función renal, como ya habíamos visto. No controlada, en el caso de la diabetes, aumenta el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. En el caso de esto es porque la glucosa no, como los aminoácidos, no usa el cotransporte de sodio en el túbulo contorneado proximal y por lo tanto se satura de sodio.
Algunos otros factores que van a afectar a este filtrado y flujo sanguíneo van a ser los glucocorticoides, que estos aumentan el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular, reduciendo la resistencia vascular renal. También la fiebre aumenta el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular, reduciendo las resistencias vasculares renales. Y por último, el envejecimiento disminuye el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular por la disminución de la cantidad de nefronas. Aquí tenemos como un punto importante el envejecimiento, ya que el 10% de la disminución del flujo sanguíneo renal y el filtrado es por cada 10 años, después de los 40. Entonces, tenemos como un precepto, a partir de los 40 años empieza el declive de la función renal de forma general. Como resumen de esta lesión, tenemos que la filtración glomerular y el flujo renal tienen una gran complejidad y son mecanismos de autorregulación intrínsecos que siempre deben de estar funcionando y van a responder a los cambios de presión de los vasos sanguíneos. Hay influencias externas como las hormonas, el sistema nervioso y la dieta. Lo importante es comprender estos mecanismos para realizar el manejo adecuado en las enfermedades renales. Y con esto terminamos la lección del día de hoy, esperando que se haya comprendido y que sea de gran utilidad en su resumen. Muchas gracias.